Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla y con las pilas recargadísimas porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar, sobre todo si son amantes de las historias que te atrapan desde el primer minuto, de esas que te hacen olvidar que el mundo existe por un rato. Y es que, si como yo, son fans de las series turcas, prepárense porque les tengo una lista de 12 producciones que están, sencillamente, espectaculares. Sí, escucharon bien, 12. Series que están estrenando nuevos capítulos en YouTube y que no se pueden perder por nada del mundo. Así que, si andan buscando algo nuevo que ver, algo que los haga reír, llorar, emocionarse, y hasta quizás reflexionar un poquito, pues llegaron al lugar indicado. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante universo de las telenovelas turcas, vamos a descubrir tramas increíbles, personajes inolvidables, y paisajes que te dejarán sin aliento. Y antes de que me enrolle más, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si les encanta el chisme seriéfilo, y si quieren estar al tanto de todas las novedades en el mundo del entretenimiento, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a darle caña a estas series turcas. Empecemos este recorrido con la primera joya de la corona, una serie que ha causado sensación y de la que seguro ya han oído hablar, se llama Yalan, o El Sastre en español. Esta historia nos traslada a un mundo de alta costura, intrigas familiares y secretos guardados bajo llave. Sigue la vida de un joven y talentoso sastre, llamado Ferit, que tras la repentina muerte de su abuelo, un afamado diseñador y dueño de un emporio de la moda, hereda un negocio que es mucho más que una simple sastrería. Es un legado lleno de historia, tradición, y como no, un sinfín de secretos oscuros que se esconden tras las telas y los diseños. La trama se complica aún más con la aparición de Seyran, una mujer misteriosa que parece conocer más de lo que aparenta y que pondrá el mundo de Ferit de cabeza. La relación entre ambos es una montaña rusa de emociones, entre la atracción, la desconfianza y una química innegable que traspasa la pantalla. Los diálogos son chispeantes, llenos de sarcasmo y dobles sentidos, los personajes están muy bien construidos, cada uno con sus propias motivaciones y secretos, y la trama te mantiene pegado a la pantalla desde el primer capítulo. Los giros argumentales son constantes y nunca sabes qué esperar, lo que hace que la serie sea totalmente adictiva. Si les gustan las historias de romance, drama y misterio, esta es una opción que no pueden dejar pasar. Además, el vestuario es para morirse. Los diseños son exquisitos, la atención al detalle es impresionante y cada prenda cuenta una historia en sí misma. La serie no solo es un deleite para los amantes de las telenovelas, sino también para aquellos que aprecian el arte de la moda. Yalan es un verdadero festín visual y emocional, una serie que te atrapa por completo y te deja con ganas de más. Siguiendo en esta línea de historias que te hacen suspirar, les presento KZLCK Şerbeti, o El Dulce de Cereza. Esta serie nos muestra un choque cultural explosivo entre dos familias muy diferentes, una conservadora y tradicional, liderada por el patriarca Abdullah Bey, y otra moderna y liberal, con su matriarca KVLCM al frente. La historia gira en torno a Doğa, una joven idealista y apasionada, y Fatih, un chico atractivo pero con fuertes arraigos a su tradición. A pesar de venir de mundos tan opuestos, se enamoran profundamente, desafiando las convenciones sociales y familiares. La serie no se limita al romance, sino que explora las tensiones y conflictos que surgen de las diferencias culturales y religiosas. Aborda temas muy relevantes como la tolerancia, la aceptación, la importancia de respetar las diferencias y la lucha por la libertad individual en un entorno social opresivo. Los personajes son entrañables, cada uno con sus propias luchas, convicciones y motivaciones. Veremos cómo personajes como Pembe, la madre de Fatih, una mujer tradicional y conservadora, luchará contra las ideas de la joven Doğa, o como Ömer, el tío de Fatih, un hombre moderno pero que también mantiene sus raíces, buscará tender puentes entre ambas familias. La trama te hace reflexionar sobre los prejuicios y la necesidad de construir puentes en lugar de muros, de buscar puntos en común en lugar de resaltar las diferencias. Es una serie que te hace reír, llorar, y sobre todo, te hace pensar y cuestionar tus propias creencias. KZLCK Şerbeti no es solo un drama romántico, es un espejo de la sociedad actual, que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la comprensión. Ahora, cambiemos un poco de registro y vayamos a una historia que te dejará al borde del asiento, Ömer. Esta serie, que ya tiene su buena base de fans, nos cuenta la historia de un joven policía, llamado Ömer Demir,
que es asignado a una unidad especial para combatir el crimen organizado en Estambul. Ömer es un policía con un fuerte sentido de la justicia y la moralidad, pero pronto se verá envuelto en un mundo de corrupción, violencia y traición. La trama está llena de acción, persecuciones de infarto, tiroteos que te harán contener la respiración y giros inesperados que te mantendrán enganchado de principio a fin. Los personajes son complejos y llenos de matices, desde los policías que luchan contra el crimen hasta los mafiosos que controlan las calles. La serie aborda temas como la corrupción en las fuerzas del orden, la lealtad entre compañeros, y el precio de la justicia en un sistema donde el dinero y el poder parecen corromperlo todo. Ömer es una serie que te atrapa por su ritmo trepidante y sus personajes carismáticos. Las escenas de acción están muy bien rodadas y te mantendrán pegado al sillón. Si son amantes de las series de acción y suspenso, Ömer es una opción que no se pueden perder. Prepárense para una descarga de adrenalina. La serie no solo es acción sin más, sino que nos hace reflexionar sobre la delgada línea entre el bien y el mal, y hasta dónde estamos dispuestos a llegar para defender nuestros ideales. Y si hablamos de acción, no podemos dejar de mencionar Teşkilat, o La Organización. Esta serie nos sumerge en el mundo del espionaje y las operaciones encubiertas del servicio secreto turco. Sigue la historia de un equipo de agentes secretos, liderado por el carismático Serdar Klaşlan, que arriesgan sus vidas en misiones peligrosas para proteger a su país de amenazas terroristas y de otros enemigos. La trama es trepidante, llena de intriga, suspense y giros inesperados que te harán cuestionar quién es amigo y quién es enemigo. Los personajes son muy carismáticos, cada uno con sus propias habilidades y debilidades. Veremos cómo este equipo de élite trabaja en equipo para resolver casos complejos, cómo sus vidas personales se entrelazan con las misiones y cómo arriesgan todo por su país. La serie aborda temas como el patriotismo, el sacrificio personal, la lealtad, el lado oscuro del poder y el alto precio de proteger la seguridad nacional. Si les gustan las historias de espías, los complots internacionales y la acción sin cuartel, esta es una serie que les va a encantar. Teşkilat te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer episodio y te dejará con ganas de más. Las escenas de acción están muy bien rodadas, el ritmo es trepidante y los personajes son inolvidables. No se la pierdan. Pero no todo es acción y drama, también hay espacio para el romance y la comedia, y es por eso que les presento Kusursuz Kirak, o El Inquilino Perfecto. Esta serie nos cuenta la historia de una joven abogada, llamada Manolia, que, tras mudarse a un nuevo apartamento, se da cuenta de que su vecino de al lado, el misterioso y excéntrico Jakub, es todo lo contrario a lo que esperaba. Jakub es un fotógrafo bohemio con una personalidad muy particular que pondrá a prueba la paciencia de Manolia. La trama está llena de situaciones cómicas, enredos amorosos, malentendidos divertidísimos y personajes entrañables. La serie es una comedia ligera y divertida, perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Manolia y Jakub son una pareja muy particular, al principio no se soportan, pero poco a poco la convivencia les hará acercarse y nacerá entre ellos una química que les sorprenderá a ambos. Si buscan una comedia romántica que los haga reír a carcajadas, Kusursuz Kirak es una opción que les va a encantar. La serie es ideal para ver en esos momentos en los que necesitas relajarte y desconectar del estrés del día a día. Los personajes son muy carismáticos y las situaciones cómicas son muy originales. Si lo suyo es el romance con un toque de misterio, les recomiendo Gecenin Inukunda, o Al final de la noche. Esta serie nos cuenta la historia de una joven mujer, llamada Macide, que, tras un encuentro inesperado con un enigmático hombre, se ve envuelta en una red de secretos y mentiras que cambiarán su vida para siempre. Macide es una joven idealista y apasionada, pero pronto descubrirá que el mundo no es tan perfecto como ella creía. La trama es intrigante, llena de giros inesperados que te harán dudar de todo lo que creías saber y los personajes son complejos y llenos de matices. La serie aborda temas como el amor, la traición, la búsqueda de la verdad, la venganza y las segundas oportunidades. Gecenin Inukunda es una serie que te atrapa desde el primer minuto y te deja con ganas de más. La química entre los protagonistas es palpable y la trama te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. Si les gustan las historias que te hacen pensar y sentir, esta es una opción que no pueden dejar pasar. La serie no solo es un romance con misterio, sino que nos adentra en las profundidades de la psique humana y nos muestra cómo las decisiones que tomamos pueden cambiar nuestro destino. Cambiando un poco el género, les presento Aldatmak, o Engañar. Esta serie nos sumerge en el drama de las relaciones matrimoniales y la infidelidad, explorando las consecuencias devastadoras de la traición.
La historia sigue la vida de Gucide, una exitosa abogada de familia que, tras varios años de un matrimonio aparentemente feliz, se enfrenta a una crisis que pondrá en peligro su relación con su marido, Tart. La trama está llena de momentos tensos, diálogos intensos, discusiones acaloradas, infidelidades y personajes con los que es fácil identificarse, aunque no siempre simpaticen con sus acciones. La serie aborda temas como la confianza en pareja, la falta de comunicación, el perdón, las mentiras, las segundas oportunidades y las consecuencias de nuestras acciones. Aldad Mac te hará reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones humanas y la importancia de la honestidad en el matrimonio. La serie no solo muestra el drama del engaño, sino que explora las razones por las que las personas caen en la infidelidad, los vacíos emocionales que existen y el difícil camino hacia el perdón. Si les gustan las historias que te hacen reflexionar sobre las relaciones humanas, Aldad Mac es una opción que les va a enganchar. Y siguiendo con los dramas familiares, les presento Ben Booth y Ana Smazam, o No puedo caber en este mundo. Esta serie nos cuenta la historia de Cezayir Turk, un hombre que, tras años viviendo en el extranjero en el exilio, regresa a su país de origen para enfrentarse a su pasado, a la mafia, a la corrupción y a los conflictos familiares que dejó atrás. La trama está llena de secretos, rivalidades entre hermanos, viejas rencillas, momentos emotivos y conspiraciones que amenazan la estabilidad de la familia. Los personajes son complejos y están muy bien construidos, cada uno con sus propias motivaciones, secretos y demonios del pasado. La serie aborda temas como la identidad, el desarraigo, la lucha por la justicia, la lealtad a la familia y la importancia de las raíces. Ben Booth y Ana Smazam te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre la importancia de la familia y el poder del perdón. La serie no solo es un drama familiar, sino que nos muestra las dificultades de volver al lugar que considerabas tu hogar después de tantos años de ausencia, y cómo el pasado siempre vuelve para atormentarnos. Si les gustan las historias que te tocan el alma, Ben Booth y Ana Smazam es una opción que les va a encantar. Ahora, si lo suyo son las historias de época, les tengo una recomendación que les va a fascinar, Kurulus Osman, o El establecimiento de Osman. Esta serie nos transporta al siglo XIII y nos cuenta la historia de Osman, y el fundador del Imperio Otomano, desde sus inicios como un joven guerrero hasta su ascenso al poder como líder indiscutible. La trama está llena de batallas épicas, intrigas políticas, alianzas y traiciones, romances apasionantes, conspiraciones palaciegas y mucha acción. Los escenarios son impresionantes, con recreaciones fieles de la época, el vestuario es impecable y te sumerge por completo en el mundo medieval. Kurulus Osman no es solo una serie histórica, sino una epopeya que narra la historia de la fundación de un imperio que cambió el rumbo de la historia. La serie te transportará a una época fascinante y te hará vivir la emoción de las batallas, el romance y las intrigas de la corte. Si les gustan las series históricas, Kurulus Osman es una opción que no pueden dejar de ver. La serie es un verdadero espectáculo visual y una lección de historia que te cautivará desde el primer episodio. Y hablando de historia, no podemos dejar de mencionar Alparslan, Buyuk Selçuklu, o Alparslan, el gran seliúcida. Esta serie nos narra la vida de Alparslan, un valiente guerrero y sultán seliúcida que jugó un papel crucial en la historia de Turquía y del mundo islámico. La trama está llena de acción, estrategia militar, grandes batallas, momentos emotivos y romances apasionados. Los personajes son heroicos, las batallas son impresionantes y la serie te transporta a una época fascinante llena de intrigas políticas y desafíos militares. Alparslan, Buyuk Selçuklu te mostrará la vida y las hazañas de un gran guerrero y líder que dejó un legado imborrable en la historia. La serie te hará vivir la emoción de las batallas y te hará reflexionar sobre la importancia del liderazgo, la valentía y la justicia. Si les gustan las historias de héroes y batallas épicas, Alparslan, Buyuk Selçuklu es una opción que les va a encantar. Para los que disfrutan de las historias de superación y segundas oportunidades, les recomiendo Ayatnans, o La suerte de mi vida. Esta serie nos cuenta la historia de Yonka, una mujer que, tras pasar por una serie de dificultades, decide tomar las riendas de su vida, dejar atrás los miedos y luchar por sus sueños. La trama es emotiva, inspiradora, llena de momentos de esperanza, superación personal, amistad y nuevos comienzos. Los personajes son entrañables y te harán reflexionar sobre la importancia de la perseverancia, la resiliencia y la capacidad de transformar nuestras vidas. La serie te mostrará que nunca es tarde para perseguir tus sueños y que siempre hay una oportunidad para ser feliz. Si les gustan las historias que te tocan el corazón y te dejan un mensaje positivo, Ayatnans es una opción que les va a gustar mucho.
La serie te motivará a luchar por lo que quieres y te recordará que la vida siempre nos puede sorprender con cosas maravillosas. Y para cerrar esta lista, les dejo una joya que no se pueden perder, Veda Mektubu, o Carta de despedida. Esta serie nos cuenta la historia de una familia que, tras la muerte de su patriarca, se enfrentan a los secretos guardados, las emociones reprimidas, los viejos rencores y la necesidad de dejar atrás el pasado para poder seguir adelante. La trama es profunda, emotiva y te hará reflexionar sobre la importancia del amor, el perdón, la comunicación y la familia. Los personajes son complejos y están muy bien construidos, cada uno con sus propias heridas del pasado y sus propios conflictos internos. La serie aborda temas como el duelo, la reconciliación, la culpa, el amor incondicional, la necesidad de perdonar y la importancia de vivir el presente. Veda Mektubu es una serie que te tocará el alma, te hará reír, llorar y reflexionar sobre la fragilidad de la vida. Si buscan una historia que les llegue al corazón, esta es una opción que no se pueden perder. La serie te mostrará cómo el amor puede sanar las heridas del pasado y cómo la familia es el pilar más importante de nuestras vidas. Y bueno, mi gente, llegamos al final de este recorrido por las 12 series turcas que están arrasando en YouTube. Espero que les haya gustado esta selección y que hayan encontrado alguna historia que los atrape tanto como a mí. Como pudieron ver, hay para todos los gustos: acción, romance, drama, misterio, historias de época. De todo. Lo importante es que se animen a explorar este fascinante mundo de las telenovelas turcas, que estoy segura de que los va a conquistar. Recuerden que todas estas series están estrenando nuevos capítulos en YouTube, así que no hay excusa para no darles una oportunidad. No se pierdan la oportunidad de sumergirse en estas historias, conocer personajes inolvidables y disfrutar de paisajes impresionantes. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado entretenido e informativo. Si les ha gustado el contenido, no olviden dejarme un like, compartir el vídeo con sus amigos seriéfilos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Me encantaría leer sus comentarios, cuéntenme cuál de estas series les llamó más la atención, si ya están viendo alguna, o si tienen alguna otra recomendación que quieran compartir. Los leo con mucho gusto. Recuerden que la comunidad de amantes de las series turcas es enorme y siempre hay espacio para compartir nuestras pasiones. Y no olviden, la vida es demasiado corta para no ver series increíbles. Así que, a disfrutar se ha dicho. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente. No se olviden de dar me gusta, compartir y suscribirse, es la mejor forma de apoyar este canal. Adiós.